Estamos conversando con Luis Pico, periodista venezolano, que en el año 2014 fue un detenido político de la dictadura que asola todavía la nación venezolana. Desde el 2018 Luis vive en Argentina, es periodista, trabaja entre nosotros. Así que la primera pregunta que te queremos hacer, Luis, es ¿qué opinás en estos tiempos del derecho internacional? El derecho internacional me parece que en el caso de Venezuela puntualmente ha quedado en saco roto porque no ha dado respuestas, no sirvió para dar respuestas durante muchos años ante una crisis que ha sido severa y que además está muy documentada. Está el informe Bachelet, están las denuncias y la investigación de la Corte Penal Internacional, están las denuncias en la OEA, está la crisis migratoria. O sea, uno puede buscar en distintos organismos internacionales documentación de casos de lo que ha sido Venezuela por violaciones de derechos humanos, narcotráfico, corrupción, crisis migratoria, y estos organismos internacionales no han dado respuesta. Si a eso le sumamos que está siempre también la polémica, ¿cómo se negocia con un Estado que boicotea los organismos internacionales? Por ejemplo, Venezuela, con Maduro, se salió de la OEA. Es una instancia menos a la que se puede acudir. No se permite visitas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que se instalara una oficina de la ONU o de la Corte Penal también fue muy polémico. Entonces, son respuestas muy lentas, son respuestas que no se ven en la vida cotidiana de la población. Amanecimos un sábado de enero con una noticia impactante que afectó a la comunidad global internacional, pero también afectó a la República de Venezuela, y yo creo que en especial a los 8 millones de venezolanos que están fuera de su patria, ¿verdad? ¿Cómo la ves? ¿Qué va a pasar ahora? El régimen fue derrocado, el régimen perdió una de sus cabezas, el régimen está intacto. ¿Cómo ves los próximos tiempos de Venezuela sin Maduro? Bueno, me parece que la dictadura está debilitada. Es innegable que el hecho de que Maduro, que era la cabeza, no esté, es un golpe muy fuerte para ellos. También por la forma, ¿no? Ver que Estados Unidos hizo un despliegue militar en Caracas y otras ciudades y ver que en pocos minutos se lo llevó y apareció después preso en Estados Unidos son imágenes impactantes. Quizá ahora no es que no nos demos cuenta, es algo muy reciente. Estoy convencido que cuando pasen los años y estudiemos este conflicto con más calma, va a ser impactante ver estas imágenes. Sí creo que la dictadura todavía persiste en el poder, o sea, la cúpula sigue ahí. Ya el chavismo en su momento pudo seguir adelante pese a la muerte de Hugo Chávez. Ahora van a intentar seguir adelante pese a la ausencia de Maduro. Y a lo interno siguen manejando el poder, siguen manejando a los militares, a los policías, a los servicios de inteligencia, siguen persiguiendo, siguen amenazando a la gente. Por eso también la gente que está en Venezuela en este momento tiene mucho miedo de hablar. En la calle no se habla de política, la gente baja el tono, hay personas que salen sin el celular, la gente tiene mucho cuidado de no tener en los celulares videos acerca de Maduro, memes, mensajes de familiares que vivimos fuera. Vemos que esa mano dura se mantiene. Luis, en 1982 la dictadura argentina tomó las Islas Malvinas y Charly García escribió una canción que se llama No bombardeen Buenos Aires. ¿Cómo te sentiste vos como venezolano cuando viste la noticia de que fuerzas extranjeras estaban bombardeando Caracas? ¿Por qué tuvo que venir una fuerza foránea a hacer justicia dentro de Venezuela? Bueno, la primera sensación que yo tuve ese sábado a la mañana, la verdad fue de mucho miedo. Estaba en casa, estaba dormido, suena el teléfono y la primera frase que escucho es: están bombardeando Caracas.
Además, yo soy de Caracas. O sea, antes de venir acá a la Argentina, viví toda mi vida en Caracas. Sentí mucho miedo y pensé en imágenes de países en guerra, en ciudades bombardeadas. Gaza, Alepo. Me levanté y como pude vi que tenía el WhatsApp estallado de mensajes, de llamadas. Me había llamado mi mamá, me habían escrito amigos, me habían llegado mensajes allá, viste, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Evidentemente había pasado algo. Viendo los videos, vemos que es Estados Unidos bombardeando lugares estratégicos. El Fuerte Tiuna, que es la instalación militar más importante que hay en Caracas, un aeropuerto que está en Caracas también que se llama La Carlota, un aeropuerto a las afueras. O sea, veíamos que eran lugares puntuales, veíamos que había señal de internet en Venezuela porque gente que estaba allá te iba escribiendo, te iba llamando por teléfono. También eso es una manera de decir, bueno, si fuese mucho peor, ni siquiera habría internet, ¿no? Íbamos calzando información de qué es lo que está pasando. A las pocas horas vemos que se llevan capturado a Maduro y ver la foto de Maduro esposado, preso, detenido en Estados Unidos fue al mismo tiempo impactante e inverosímil. Cuando vi la imagen estaba en un lugar en el que habríamos más o menos 50, 80 venezolanos, había gente llorando, había gente abrazándose, había gente, como en mi caso, que estábamos incrédulos como, no puedo creer lo que estoy viendo. Fueron muchos años esperando que algún día este tipo y su cúpula paguen por todo el daño que han hecho. Y fuimos también enterándonos de que no había lugares civiles atacados. No había hospitales explotados, no había escuelas, no se supo de edificios residenciales con civiles fallecidos. Entonces eso también, dentro de toda la incertidumbre, dentro de todo el miedo, te daba tranquilidad. Luis, y para vos que conocés esos lugares, ¿no? Conocés esos lugares, ¿qué pensás de la capacidad operativa que pueden haber tenido los defensores de tecnología rusa, china, cubana, para repeler, para defender? ¿Cómo queda todo este sistema de defensa? Creo que todo ese sistema perdió mucha credibilidad porque Estados Unidos, por lo breve que fue la operación en términos de tiempo, no tuvo ningún inconveniente, no se sabe que haya tenido bajas. Si hubiesen querido hacer más daño, lo hubiesen podido hacer. Entonces, no funcionó el sistema de defensa o porque no es eficiente, o porque quienes lo tenían que manejar no estaban preparados, o porque hubo un factor sorpresa que no debió haberlo con todo el despliegue militar que hubo en los días previos. Entonces, quedaron muy debilitados y si hubiera un segundo bombardeo o un tercer bombardeo, creo que no tendrían nada que hacer. ¿Cómo recordás, cómo nos podrías contar vos aquella experiencia del año 2014 que a vos te tuvo como detenido por razones políticas en tu propia patria? Bueno, en 2014 estamos hablando de algo que sucedió hace más de 10 años. Y voy a ser muy enfático con la fecha, 10 años, porque hace 10 años hubo unas protestas estudiantiles. La verdad es que las liderábamos sobre todo universidades y movimientos estudiantiles, más que los partidos políticos, más que los gremios. Y estas protestas se hacían porque veíamos que el país estaba en un estado de crisis muy complicado. La inflación se había disparado horriblemente, había escasez de alimentos, había escasez de medicamentos, los hospitales públicos, la verdad que caer ahí enfermo era que no te pudieran atender. Y en mi caso, estudiando periodismo, pensaba con mis compañeros, con mis amigos, como qué futuro podemos tener. Estamos estudiando periodismo en un país donde cada vez hay menos medios de comunicación, hay más censura, se cierran diarios, se amenaza y se persigue a los que piensan distinto. Entonces, esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así.
Estoy hablando de 2014. Quizá el discurso suena vigente como que es de hoy en día. Estoy hablando de 2014 y la respuesta que tuvo Maduro a esas protestas no fue dialoguemos, negociemos, escuchemos a la juventud, sino vamos a reprimir. Estos tipos lo que hacían era que cercaban toda la ciudad y todos los días reprimían todas las protestas como se les cantaba. De hecho, el primer día de protestas, que fue el 12 de febrero, fue uno de los pocos días que pudimos llegar al centro de Caracas y mataron a balazos los servicios de inteligencia a un estudiante que se llamaba Basil da Costa. Durante los días siguientes, los meses siguientes, hubo protestas todos los días y todos los días había o fallecidos o detenidos. O sea, uno sabía que las protestas eran peligrosas por toda la represión que había, pero uno como joven no quería dejar de participar porque te importa el futuro, te importa que el país esté bien. En mi caso me rodean 4 motos, cada una tenía 2 guardias, yo alzo las manos en señal de que estoy desarmado, de que no tengo nada, tenía una mochila con una bandera, eso era todo lo que tenía. Uno de los guardias se me queda mirando cuando frena la moto y me dispara a la cara. El tipo me tira una bomba lacrimógena y yo alcancé a hacer así, con la mano, y me golpea acá. En el momento yo, o sea, lo que sentí fue, me agarraron por la espalda, me tiran al suelo, me dan una golpiza que creo que era bastante innecesaria para como ya yo estaba, me suben a una moto y cuando vamos en la moto, yo voy en el medio de 2 militares, el que va detrás mío me va golpeando en la cabeza con el arma esta que usaban para disparar bombas, perdigones, todas estas cosas. A un costado había algunos periodistas que estaban tomando fotos y videos y yo alcanzo a gritar mi nombre para que se sepa que yo estoy ahí. Así como estoy, junto a los demás detenidos nos llevan al Fuerte Tiuna, que es este lugar donde estaba Maduro el día que lo capturaron. Y los guardias me querían tirar a una celda junto con todos los demás. Hay un militar que se da cuenta que estoy herido, me habían cubierto la mano con una camiseta, yo me alcanzo a hacer así, o sea, me quito la venda y cuando el tipo me ve la mano, me dice, no, al hospital. Y a todas estas yo no tenía ni abogados, ni me dejaron llamar a un familiar, yo no sabía dónde estaba exactamente, sabía que era el Fuerte Tiuna, pero hasta ahí. Es un complejo enorme. A las horas, el médico es el que me presta un celular y a escondidas yo logro llamar. Lo llamo a mi papá, le digo, estoy detenido, estoy en el Fuerte Tiuna. Pero fue algo, digamos, por fuera de los canales que tenían que ser. Viene un fiscal con los militares y me dicen que a mí me había mordido un perro. Por los pasillos pasan todos los militares y me van preguntando que si dolió la mordida, que si cómo fue el perro, que si era un pitbull, que si era un rottweiler, que si era... Y yo lo que veo es que le sigo el juego, porque como nadie sabía que yo estaba ahí, digo, sí, un perro. Y cuando llega este fiscal, me hace un interrogatorio rodeado con todos los militares. Imagínense si yo iba a decir que fueron ellos mismos los que me habían disparado. Imposible que yo dijera eso en esa situación. Arma un expediente y a la noche sale el ministro de Interior en televisión dando cifras de detenidos. Decía que éramos unos terroristas, unos subversivos, todo este lenguaje que usan siempre. Y dice, y hubo un muchacho que lo mordió un perro. Habían juntado todo el expediente, el fiscal, la declaración forzada, y básicamente era mi palabra contra la de un ministro de la Nación, y la televisión pública, y los militares, y todos los que estaban ahí. Luis, Venezuela supo ser
una nación receptora cuando Argentina vivía tiempos difíciles. ¿Sí? Fue el lugar donde los exiliados encontraban un espacio justamente para expresarse en libertad, donde había medios de comunicación importantes. Nosotros de chicos veíamos novelas venezolanas. Así que con grandes expectativas acerca de lo que vaya a pasar a continuación, te diría, si querés hacer una reflexión final para cerrar esta nota, que te agradecemos mucho desde Nuevos Papeles que hayas sido parte. Creo que no, es muy difícil prever qué es lo que va a pasar. Creo que la comunidad internacional, está claro, o el derecho internacional, está replanteándose en la actualidad muchas cosas que se daban por sentado, instituciones, convenios, no funcionaron en el caso de Venezuela, porque si bien muchas de estas instancias documentaron lo que pasó, no dieron respuestas efectivas ante lo que pasó, ni para poder evitar que la situación fuera peor. En 2024 se chorearon una elección a mansalva ante los ojos del mundo y nadie hizo nada. Ante las víctimas de la represión, la persecución, los desaparecidos, nadie hizo nada. Y por eso es que yo creo que los venezolanos, Venezuela es un pueblo pacífico, votamos, marchamos, protestamos, denunciamos y no hallamos respuesta. La dictadura ha tenido muchos años apoyo de Rusia, de China, de Irán, de Cuba. Ahora está Estados Unidos metido en este conflicto. No sabemos qué va a pasar. Uno no ve que Estados Unidos hable de democracia, de derechos humanos, de libertad, de crímenes de lesa humanidad. El discurso es otro. El discurso es de petróleo, de dinero, de recursos. Tengo que decir también que los venezolanos en todos estos años no vimos una gota de petróleo. Se ve mucha gente que alza banderas por el petróleo venezolano cuando miles de millones de dólares no los vimos invertidos en la educación pública, ni en la salud pública, ni en seguridad, ni en que la gente viva mejor. Al contrario, vimos cada vez más pobreza, hiperinflación, escasez de alimentos, de medicina. Entonces, los venezolanos, yo creo que lo que queremos es libertad, lo que queremos es un país más justo, creo que queremos justicia, creo que en el caso argentino nos puede ser muy útil que vengan y nos ayuden gente que haya participado de la CONADEP, gente que haya participado del juicio a las juntas, gente que haya hecho en su momento una transición que también fue muy complicada. Creo que es parte del aporte que específicamente la Argentina para una transición y para un eventual futuro gobierno democrático en Venezuela puede ser de mucha utilidad.